esta ocasión nos encontramos nuevamente aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Quiero saludar y agradecer al rector Julio Mejía Navarrete, decano, perdón, decano, bueno, quizás simplemente una cuestión de tiempo, al decano Julio Mejía, al decano, por supuesto, de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, Guillermo Esnarán, y, por supuesto, señalar el hecho de que nuestro objetivo, estando presentes aquí, yo mismo, el profesor Robert Boyer, que tendrán ustedes el gusto, el placer, el privilegio de escuchar mañana, pues es un gran placer estar aquí y promover este progreso de estas relaciones con el objetivo de estabilizarlas, institucionarlas y promover lo que ya iniciamos también el año pasado, que es una primera convención de cotutela de tesis entre la Universidad de la Sorbonne Nouvelle y la Universidad de San Marcos en el campo de la economía, favorecer esto en el campo de otras disciplinas, en las ciencias sociales en general, y por supuesto, en la medida de lo posible también, articular nuestros esfuerzos en relación a las publicaciones científicas, en relación a los proyectos de investigación. Bien, sin más entonces, y de nuevo reiterándoles el agradecimiento por esta invitación, les voy a presentar algunas reflexiones sobre, finalmente ligadas a la temática de la desigualdad, no exactamente en el título, por el título que habíamos planteado inicialmente, porque nos pareció más adecuado, en apertura de esta reflexión que vamos a desarrollar, pues tener una visión un poco más panorámica, global, de lo que yo doy a llamar aquí la crisis de la globalización y cuáles son los desafíos económicos y sociales para América Latina y el Caribe. Pondremos un énfasis especial en las problemáticas de desigualdad económica y social, pero queríamos plantearlo en este marco, en este contexto. Habida cuenta que en su intervención de mañana el profesor Boyer va a focalizar más la cuestión sobre las desigualdades, América Latina en un mundo de desigualdades, y pensamos que esto podía articularse, combinarse, de manera finalmente armoniosa. Este trabajo que presento es un subproducto de un estudio que se va a publicar en Buenos Aires en breve, un libro colectivo coordinado por Andrés Servín, el CRIES, es una gran coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales, y más bien estaba centrado esa versión en la crisis de la globalización y los desafíos para la inserción internacional de América Latina, que es una dimensión que yo abordaré también, pero puesta en un marco más amplio de los desafíos económicos y sociales para la región. Bien, como ustedes ven, yo soy adepto a una cuestión que muchos comunicólogos no adhieren, pero que es no presentar 3 o 4 ideas, sino presentar ciertas frases que de todas maneras sirven muchas veces a los estudiantes, una desviación de nuestra actividad docente, porque el PowerPoint a veces con simplemente títulos, pues luego se encuentran, bueno, ¿y cuál era lo que estaba detrás de esto? Entonces, a riesgo de ser un poquito inadecuado, según ciertos, como decía, comunicadores, pues van a encontrarse con varias frases, muchas frases, y por supuesto este PowerPoint está a disposición de los que quieran posteriormente recuperarlo. Bueno, comenzamos introduciendo el tema, diciendo que para nosotros hay un antes y un después de 2008 en la evolución de la economía mundial y de las relaciones económicas internacionales. El comportamiento de la economía mundial ha tenido importantes cambios y se han desatado con ello nuevas dinámicas socioeconómicas y sociopolíticas, y esto por supuesto ha tenido impactos en América Latina. Entonces, esa es la idea general, que estamos en un post-2008 que es lo que llamamos, va a ser el primer punto, primera parte de lo que vamos a tratar, crisis de la globalización. Crisis de la globalización que implica que se han generalizado cuestionamientos sobre ese fenómeno de internacionalización que ha caracterizado la economía mundial ya desde hace unas décadas y que llamamos globalización, precisaremos esto un poquito más adelante, y que los debates críticos que se habían desarrollado en periodos anteriores se han acentuado después del 2008, y en particular esas críticas a la globalización pues han incluso ganado terreno en instancias decisorias de gobiernos y de países importantes, y llegado el caso del país sistémico fundamental, diríamos hoy día junto con China, en este mundo del siglo XXI, que es Estados Unidos, porque
se han producido, incluso están produciendo cambios importantes, efectos de esta crisis en el sistema internacional, en particular desde la llegada de la administración Trump al gobierno de Estados Unidos. Ese será nuestro primer punto. En el segundo, presentamos algunos pincelazos muy rápidos de la evolución reciente de la economía mundial y en particular sus efectos, la problemática que se plantea en términos de un crecimiento mediocre de la economía mundial y cómo esto tiene efectos sociales y sociopolíticos importantes, incluida una acentuación de la desigualdad justamente en los principales epicentros de la economía mundial. Y finalmente se presentan de modo sintético algunas implicaciones para la región latinoamericana, en especial los riesgos e incertidumbres que esta situación internacional plantea y cómo afecta esto el desempeño actual y futuro de las economías y de las sociedades de América Latina y el Caribe, también poniendo un énfasis no solo en el plano productivo, en el plano macroeconómico, sino también en el plano social, que nos interesa por la problemática de las desigualdades. Bien, el primer tema es la crisis de la globalización. ¿Qué llamamos globalización? Pues un auge, una intensificación de la internacionalización de las economías en tres planos: el comercial, el financiero y el productivo. Importante señalar, globalización quiere decir una interacción, una interrelación creciente entre los diversos componentes de la economía mundial. No significa necesariamente homogeneización. Hay una diversidad de regímenes económicos, macroeconómicos, de modos de desarrollo en el mundo, e incluso, podríamos decir, pero seguramente el profesor Guayé va a profundizar esto mañana, va a dar su punto de vista sumamente autorizado, hasta una acentuación de ciertas diversidades de trayectorias nacionales en un contexto de interacción creciente. Es decir, repetimos, globalización no significa que todo el mundo hace lo mismo, que todo el mundo tiene los mismos modelos de desarrollo, que en todas partes hay las mismas reglas de gestión, de regulación de las economías, de las sociedades, de los mercados de trabajo. Hay una gran diversidad, aun cuando haya tendencias fuertes que impregnan todo desde el punto de vista de la evolución global. Ese proceso de globalización que llamamos entonces un proceso de internacionalización en esos tres planos, económico, comercial, financiero y productivo, pues toma cuerpo en los años 80 y sobre todo en los 90. Es un proceso en el que predomina la dimensión financiera. Esto lo podríamos ilustrar, no quisimos ser demasiado pesados en cuanto a gráficas y demás, a veces lo importante es la gran idea. Esto lo podríamos ilustrar tomando, por ejemplo, haciendo relaciones entre los movimientos de flujo de capitales de corto plazo y otros agregados como el Producto Bruto Mundial, y se va a ver un crecimiento exponencial en los años, a partir de los años 80, 90. Recuérdese para los estudiantes que en el mundo previo a los años 80, en realidad había un mercado financiero internacional poco desarrollado. Los grandes flujos eran flujos muchas veces oficiales o de inversión directa. Los países no accedían, los países en desarrollo, a los mercados financieros internacionales. Había un financiamiento público internacional a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que era decisivo. A partir de los años 80, 90, se advierte una gran explosión de la dimensión financiera, y esa es mucho más notoria que la internacionalización comercial, por ejemplo, que es la relación entre exportaciones, importaciones y los productos brutos de los países, que también ha crecido, pero de un modo mucho menor. Y también ha crecido, por supuesto, la internacionalización productiva, el desarrollo de cadenas de valor a nivel internacional, una deslocalización de industrias y demás. Pero insistimos, lo que predomina es lo que algunos autores han llamado una hiperglobalización o globalización no regulada del capitalismo financiero, que justamente es lo que está en la base de la gran crisis abierta en 2007-2008, que tuvo como epicentro Estados Unidos. Esa gran crisis de 2007-2008 no se produjo por un shock comercial que afectó a la economía mundial. Esa crisis es esencialmente una crisis de origen financiero, la crisis de los subprimes en Estados Unidos, que deriva posteriormente en una serie de efectos de contagio hacia el resto del mundo, agravados con la quiebra de Lehman Brothers en 2008, que dio pie a una gran recesión que amenazó los pilares del sistema financiero internacional, pero que finalmente fue controlada, como lo veremos en breve. Para nosotros está muy claro en esta visión global que, aunque hay importantes diferencias, hay similitudes también muy grandes entre esta crisis que se abrió en 2007-2008 y la gran crisis de los años 30. Diremos algunas palabras sobre esto más adelante. Una de las diferencias importantes con la crisis de los años 30 es que, aun cuando las autoridades de los países más importantes, las instancias de regulación internacional que de una manera o de otra existen,
las instituciones financieras internacionales nacidas de Bretton Woods, el G20, etc., pues desarrollaron políticas que fueron más que nada no tanto resultado de una gran regulación establecida y elaborada por instancias de coordinación adecuada, sino más bien efecto de diversas decisiones descentralizadas, pero que trataron de ser coordinadas en el plano monetario, por ejemplo, pues las autoridades del mundo desarrollado, de los principales países, de esas instancias de regulación, pues lograron evitar, para decirlo en dos palabras, la Gran Depresión de los años 30. Hubo una gran recesión de 2009, pero no una gran depresión de varios años, de alguna manera aprendiendo algunas lecciones del pasado, con las llamadas políticas monetarias no convencionales, con un mix de política monetaria y presupuestaria que fue variado según los países, una cosa en Europa, con grandes problemas de gobernanza económica regional para el tratamiento de las crisis de los países periféricos del sur, pero también con otra variedad, con una articulación más mix de políticas más compatible con la idea de sostener la actividad en el caso de Estados Unidos, donde la política monetaria no convencional fue también junto con políticas fiscales más bien expansivas en ese periodo a partir de 2008. Se evitó la Gran Depresión, pero no se pudo evitar efectivamente el despliegue internacional de la crisis. Y el despliegue internacional de la crisis produjo también que Europa fuese un epicentro, diríamos más, como les interesa mucho Europa, y vi que estaba en el título, avanzaríamos la idea que sostienen varios autores, que finalmente el gran eslabón débil de esta crisis fue Europa. Vamos a verlos en las cifras, que sufrió la recesión más marcada que en Estados Unidos, etc. Y bueno, esto abrió un periodo de no solo, entonces, canales financieros y comerciales que transmiten esa recesión inicialmente en Estados Unidos hacia el resto de Europa, afecta al crecimiento mundial, afecta a los precios de las materias primas, una gran volatilidad en 2008-2009, y una serie de cuestionamientos a la globalización se fueron acentuando. Es que ese proceso de globalización, que sabemos lo era inestable, es verdaderamente de una gran inestabilidad y puede ser peligroso para el desarrollo económico mundial. Cómo afecta las ganancias y las pérdidas de distintos sectores y países, quiénes pagan los costos de los ajustes, el caso de Grecia, de Europa del Sur, por ejemplo, fue motivo de grandes discusiones, y estos cuestionamientos a la globalización se generalizaron en el marco también de profundos cambios tecnológicos y geopolíticos. Tecnológicos es la cuarta revolución industrial, la revolución digital, una serie de cuestiones que afectan de manera importante la desigualdad porque afectan el empleo, y también geopolítico, porque tenemos la prosecución de la emergencia de China como gran potencia mundial económica, que se ha clarificado, se ha precisado incluso en los últimos tiempos. Ustedes han visto que en el último Congreso del Partido Comunista se plantea incluso una orientación hacia el 2050, cuáles son los objetivos estratégicos que se plantea a China, la nueva ruta de la seda, toda una creación institucional propia de China, de bancos de inversión, que se superpone a las existentes ya, es decir, una emergencia importantísima en el plano geoeconómico y geopolítico de China. Ahora, ese debate acerca de la globalización y el futuro del sistema internacional, que aparece con la crisis, o se refuerza con la crisis de 2007-2008, porque críticas a la globalización hay desde los años 90, desde las crisis anteriores a la gran crisis, la crisis del tequila, la crisis asiática. Era claro que había una inestabilidad financiera internacional en ese proceso de internacionalización, de apertura financiera. Pero esto se acentúa a partir de 2007 y se produce un punto de inflexión, como decimos ahí, muy importante, con la llegada al poder a fines de 2016, principios de 2017, del presidente Trump en Estados Unidos, que va a cuestionar desde su perspectiva, una perspectiva de repliegue nacionalista, proteccionista, con ingredientes de xenofobia, etc., a la globalización, lo cual va a plantear entonces la idea que planteamos ahí, el enfoque tradicional dominante hasta los años 2016-2017 de la globalización, de la economía globalizada, es decir, que era compatible con una liberalización económica, con un enfoque multilateral de los problemas del comercio, etc. Ese enfoque está bajo asedio y se advierte un retroceso incluido en los centros del poder económico internacional y capitalista, un retroceso de la percepción dominante que consideraba que era conveniente, importante el libre comercio y la apertura de las economías, y por supuesto, como un ingrediente que tiene un componente también extraeconómico,
aparece muy cuestionado también la cuestión de los flujos migratorios en el proceso económico y social internacional. Es decir, con la administración Trump, decimos, se advierte un cambio radical en dos planos que potencian la crisis del sistema internacional. Se cuestiona el orden internacional que el propio Estados Unidos había creado en el periodo ya de la posguerra, y se ponen en cuestión dos temas: el enfoque de los grandes temas de la agenda internacional y el posicionamiento de los grandes actores. Vamos por los temas. Uno de los temas que se ha modificado justamente la discusión, el tratamiento, es por ejemplo el tema del cambio climático, que obviamente ustedes saben, la administración Trump cuestiona la COP21, se retira, y esto refuerza el protagonismo de otros actores. Aparece entonces que lo que estaba en un segundo plano, el rol de los actores económicos en el cambio climático, en Estados Unidos el rol de los actores subnacionales, los gobiernos de los estados y demás en la cuestión del cambio climático, que tienen su rol para jugar. Todo esto derivado de ese gran sismo que constituyó esta decisión de la administración Trump. Hubiera sido probablemente impensable un meeting, una cumbre como el Planet Summit que organiza, que plantea el presidente Macron, por ejemplo, a finales del año pasado, si no hubiese habido esta nueva situación con el cuestionamiento del cambio climático. Sin embargo, el mayor cambio que se produce en cuanto a los temas es que se deteriora aún más el consenso, que de todas maneras era dominante, sobre el multilateralismo, y se pasa a una perspectiva de bilateralismo en las relaciones económicas internacionales propugnada por la administración Trump. Es un cambio de temática importante, y en el cambio del posicionamiento de los actores, Estados Unidos parece perder interés en preservar el orden internacional que él mismo construyó, y paradójicamente el futuro del orden internacional multilateral aparece cada vez más dependiente de otros actores, y en particular de China y de su creciente presión internacional que ya mencionamos. China, que aparece como el adalid del multilateralismo, llamó poderosamente la atención a muchos observadores que en la conferencia de Davos del año anterior fuese China el más ardiente defensor del libre comercio y del orden multilateral. Entonces, aquí hay muchas cuestiones que no vamos a abordar, que les dejo para esta panorámica principal, pero por ejemplo, ¿cuán resiliente es este orden internacional mundial existente? Es que ¿va a seguir existiendo la OMC tal como está o no? ¿Va a haber cambios importantes? ¿Qué rol? Ya cuestionada la OMC, por ejemplo. Y sobre todo, algo que nos podría llamar la atención más como analistas, como académicos, que es cuál es la nueva configuración del régimen internacional que puede emerger de las actuales tensiones de la globalización, así lo llamamos. ¿Cuál es ese régimen? Aquí hay mucha discusión, lo dejo para los puntos que pudieran ser objeto de algún debate. Pero, por ejemplo, hay quienes piensan que la administración Trump es un epifenómeno, que pasados estos 2 o 3 años que quedan para su final, se puede volver a la normal. Mi opinión, mi análisis, modestamente, es que no, que estamos en presencia de una reestructuración importante, como pasó en la crisis de los años 30, que hubo varias fases y nuevos gobiernos. Bueno, allí apareció New Deal, Roosevelt, etc. Aquí aparece, en el caso de Estados Unidos, una tendencia de contradicción al orden existente y de no cooperativa en el plano internacional, que puede justamente derivar en nuevas fracturas, en nuevas estructuraciones, en nuevos roles de China y otras potencias emergentes. Pero las respuestas a estas preguntas van a depender en buena medida de las evoluciones de la situación económica y de los efectos sociales y sociopolíticos que están en la base de las tensiones actuales. Entonces, pasamos al segundo gran punto, que va a ser determinante cómo evoluciona la situación económica mundial y los efectos sociopolíticos de todo esto, para ver cómo también se posicionan los diferentes actores públicos y privados. Bueno, aquí están también algunos pincelazos que dije para dejar planteada la cuestión y más bien suscitar discusiones. Bueno, hay una gran coincidencia que se abre justamente en 2008 un episodio prolongado de bajo crecimiento, de crecimiento mediocre. Entre 2000 y 2007 la tasa de crecimiento mundial se acercaba a 4%, se desaceleró en 2008 y es negativa porque es la recesión de 2009, y tras el rebote de 2010 la economía mundial está costando acercarse o sobrepasar establemente el 3%. Estamos en presencia efectivamente este año, el año pasado, de un repunte
por el cual la economía mundial podría crecer este año entre 3 y 4%, pero es dudoso que ese repunte sea estable, que se pueda perennizar, que sea sostenible, porque las razones que están afectando el bajo dinamismo económico en la década 2008-2017, que en algunos casos estaban parcialmente o totalmente presentes antes del 2008, son múltiples. Hay un débil comportamiento de la inversión a nivel global, un crecimiento también mediocre de la productividad, con grandes diferencias de casos nacionales, pero con mediocridad en el crecimiento de la producción, el bajo dinamismo del comercio mundial, que incluso planteó un estancamiento, retroceso en 2013-2016, que a su vez acentuó la debilidad del crecimiento, y en general un factor que constituye un hándicap para el crecimiento económico, que son los altos niveles de endeudamiento, vamos a volver a esto, de numerosos agentes económicos, en particular los públicos, y otros desequilibrios que en muchos casos han dado lugar a políticas de austeridad que debilitan la demanda mundial. Entonces tenemos una conjunción de factores de oferta y de demanda que hace muy difícil pensar en que esta mejora de situación de este año o del anterior se pueda sostener durablemente. Y ilustrando todo esto, vemos ustedes que a pesar, y tomando en cuenta las proyecciones oficiales para el 2018, a pesar de que, ven aquí ustedes, estamos en una mejora coyuntural en estos últimos años, el crecimiento promedio 2011-2018 está por debajo del 2000-2007, y obviamente el periodo 2008-2010, el periodo álgido de la crisis económica financiera, que se prolonga en una crisis de la gobernabilidad, según decimos nosotros, pues es un periodo bajo. Entonces no hay todavía vuelta a los niveles de crecimiento del periodo anterior, y esto se declina de manera diferente según las distintas zonas del mundo. Ustedes ven que América Latina, para ir directo a las cosas que nos pueden interesar más, como a la zona euro, pues en realidad muestra una persistente declinación. Si 2000, 2007 y luego 2008, 2010, bueno, es coherente que pudiéramos tener una declinación del crecimiento, puesto que estábamos en el periodo álgido de la crisis, lo cierto es que América Latina capeó bien esa crisis, fue bastante resistente y, como todos los observadores señalaron, pues sufrió la gran recesión de 2009, hubo una caída de la actividad económica, sobre todo en México, muy ligado, articulado a la economía de Estados Unidos, pero se recuperó porque siguió siendo impulsada por el superciclo de las materias primas, y obviamente benefició, después de 2009-2010, del restablecimiento de los flujos financieros internacionales. Entonces, América Latina, podemos decir que tuvo una buena performance en el marco de las crisis, aunque la crisis internacional, aunque fue afectada por la gran recesión. Quizás el punto interesante y que debemos subrayar y que hay que ver cómo evoluciona en el futuro inmediato es que sufrió de alguna manera el shock negativo de la caída del crecimiento mundial, de la recesión mundial, pero podemos decir que tuvo un comportamiento muy bueno, porque en otros casos, tanto históricos de los años 30 como en las crisis financieras de los años 80, en los comienzos de la globalización o en marcha hacia la globalización, como fue la crisis de la deuda de 1982 o la crisis tequila de 1994, esos fenómenos de inestabilidad y críticos a nivel internacional rápidamente desembocaron en crisis financieras y monetarias graves en la región. Esto no ocurrió en ese momento, de 2008-2009, por diversas razones, en particular porque hubo un manejo seguramente más prudente del financiamiento internacional en este periodo que en épocas anteriores. Pues volveremos sobre esto sin duda, si es necesario. Déjenme solo decirles que respecto a estas gráficas, volvemos sobre el punto que mencionamos. Fíjense que en el periodo álgido de la crisis es la zona euro la que tiene una mayor caída de la actividad, mayor que Estados Unidos, y mayor que la desaceleración general que conoce el mundo o incluso América Latina. Por eso decimos que es eslabón débil, y como vamos a ver, esto está produciendo efectos importantes en el plano socioeconómico, en el plano de las desigualdades. Una cuestión, por eso nos concentramos aquí en Europa, de la crisis económica internacional y de la crisis de la globalización, es que tienen efectos considerables en el plano social y socioeconómico. En lo que respecta a Europa, nos concentramos aquí en Europa, fíjense que las tasas de desempleo que crecieron dramáticamente
en el periodo de la crisis que se abre con 2008, 2009, etcétera, estamos comparando 2007 con 2017, pues a pesar de que hay una decaída del crecimiento en la tasa de desempleo, perdón, de ese periodo, en la mayor parte de los casos no vuelve al periodo inicial todavía. O sea, tenemos tasas de desempleo que siguen siendo altas respecto de lo que era anteriormente. Obviamente, aquí hemos puesto a Grecia, Italia, Portugal, España, incluso Francia, que es mucho menos volátil, pero que se mantiene en una situación de alto desempleo en todo este periodo, junto con Alemania, que es una ilustración interesante de esa diversidad en el interior de Europa, porque hay el gran problema de gobernanza económica regional que se planteó a partir de los efectos de contagio de la crisis internacional, es cómo hacer frente a ese shock desfavorable y cómo efectivamente las zonas que tenían excedentes podían, entre comillas, ayudar a las que tenían déficit. Eso no ocurrió, más bien, bajo la obsesión, como dicen algunos, alemana por los excedentes, pues se penalizó a las zonas deficitarias y esto generó bueno, caídas más que elevadas de las tasas de desempleo, etc. Entonces tenemos aquí interesante señalar Alemania como un caso particular. Fíjense que esto se verifica también cuando miramos con más detalle la tasa de desempleo de largo plazo. Aprovecho para decir que hay una literatura interesante de investigadores, en algunos casos americanos, franceses, como Christiana Zais, Donna Kesselman, Patrick Joer, que tratan de profundizar en la evolución reciente de los mercados laborales, no solo la evolución de los grandes agregados del desempleo y demás, sino cómo se crean indicadores más compuestos, tomando en cuenta el desempleo de largo plazo, el desempleo de jóvenes, la precarización, y entonces abordando lo que ellos llaman las zonas grises del mercado de trabajo, que no eran tan analizadas con anterioridad. Entonces, analizando uno de los temas, que es el desempleo de largo plazo, ustedes ven que entre 2007 y 2017, aún en los casos, como por ejemplo el de España, donde la tasa global de desempleo disminuye, el desempleo de largo plazo es mucho más elevado ahora que lo que era anteriormente. Ni hablemos de otro tema también muy importante, como el desempleo de los jóvenes, los menores de 25 años, que es efectivamente, a pesar de una disminución del desempleo global, extremadamente elevado, más del doble, por ejemplo, en el caso de España o en el caso de Grecia, respecto de lo que era anteriormente. También aquí tenemos la excepción de Alemania, donde en realidad mejora la situación, aunque haya también allí un cierto grado de precarización del empleo. Ahora, esto genera efectos evidentemente negativos en términos de desigualdad, sí. Un indicador en Europa, pero lo voy a comparar inmediatamente con Estados Unidos, es que la parte del ingreso detenido por el 1% de los más ricos, aquí aumenta ligeramente, comparando con años anteriores, para situarse un poquito más arriba del 10% del total del ingreso, pero este incremento de la desigualdad parece todavía relativamente menos marcado que el que sí se produce en Estados Unidos y que incluso se estaba produciendo antes de la crisis del 2007-2008, aunque en el 2007-2008 haya nuevamente un incremento importante, que es que la parte de del 1% más rico en el ingreso nacional pues se ha acentuado y está hoy día en 20 y algo por ciento, cuando era en los años 80 solo de 10%. Entonces hay en el periodo reciente de los últimos años una acentuación de una tendencia y un país en ese sentido mucho más desigual en el caso de Estados Unidos que lo que es Europa, aun cuando también está trabajando, por así decirlo, entre comillas, la desigualdad como consecuencia de las últimas evoluciones y de los últimos procesos después del 2007-2008 que les he mencionado. De hecho, es interesante, en un estudio que recientemente publicara la CEPAL y que les recomiendo en relación a América Latina mucho, que es el estudio sobre la ineficiencia de la desigualdad, presentado ahora hace un mes, en mayo, en la realización del 37º periodo de sesiones de la CEPAL, en La Habana, pues efectivamente tienen un dato muy interesante señalando que esto de la desigualdad es una cuestión que se desarrolla a nivel mundial y que justamente este indicador, por ejemplo, que yo tomo aquí, el 1% más rico, ¿qué parte del ingreso tiene? Estados Unidos se instaló durablemente desde los años 90, en ese 20 o cerca de 20%, a la latinoamericana. Esos indicadores son también
lo de los países más desiguales en América Latina. 20 y tantos por ciento del ingreso para el 1% más rico de la población en Brasil, en varios de los países más desiguales de la región. Pues bien, volvamos entonces a la situación económica mundial y sus efectos socioeconómicos. Para, no se asusten, ya estamos terminando y pasamos a las implicaciones para América Latina. Incluso en los países entonces en que hay signos claros de reactivación en 2016-2017, una parte importante de los sectores afectados por la crisis no se han recuperado. Hay deterioro de los indicadores en materia de desigualdad, problemas del empleo, de precarización, que convergen, a veces en algunos sectores similares, en otros no, con los efectos adversos para el empleo del cambio tecnológico, que es un tema que no abordo, pero que también existe y que hay una recomposición allí ligada a las evoluciones de la cuarta revolución industrial. La desocupación persiste y sobre todo la calidad del empleo ha disminuido debido a la precariedad creciente, y esto con muchos otros factores de tipo extraeconómico, que menciono ahí en pequeño, el terrorismo internacional, etc., ha precipitado reacciones a nivel sociopolítico. Repliegue, tendencias xenófobas, proteccionismo, desprestigio de las élites políticas ligadas a esta situación de crecimiento más bajo, mediocre, y problemas del empleo, de la desigualdad que he mencionado. Esto genera, ¿qué cosa entonces? Tensiones y tendencias a la fragmentación en la Unión Europea, claramente. La administración Trump es hija de este fenómeno, indudablemente, y un cuestionamiento creciente y multifacético de la globalización, que lo dejamos ahí. No es casual que se haya generalizado la discusión y los artículos sobre la postglobalización, la desglobalización en el periodo reciente. Bueno, es importante señalar, antes de pasar a América Latina, que hay un problema, que no solo se han debilitado las bases del crecimiento, se ha degradado el clima sociopolítico. Disculpen que traigan más bien malas noticias, son más bien bad news, pero es lo que está dando vueltas por todos lados, aun cuando se haya logrado evitar la Gran Depresión. Pero resulta que la Gran Depresión fue en buena medida evitada gracias a un crecimiento del endeudamiento. Es decir, están no solo las políticas monetarias no convencionales que llenaron de liquidez las economías de los países más desarrollados y evidentemente contribuyeron a evitar con tasas de interés cero que hubiese un derrumbe de la actividad económica, pero también, en muchos casos, tomamos el caso de Europa nada más, diría unas palabras sobre América Latina después, fíjense ustedes que salvo Alemania, en todas partes, la deuda pública respecto del PIB, comparando 2007 con 2017, ha aumentado. En algunos casos, bueno, vertiginosamente, como es el caso de Grecia, en otros casos, donde en el origen el problema de España, agravado por el contagio internacional, el problema endógeno de España, era una burbuja financiera ligada al sobreendeudamiento privado y en buena medida ligado al sector inmobiliario, pues terminó siendo, por los ajustes que se dieron, transformado en gran transmisión o pasaje de deuda del sector privado al sector público. Y hoy día España, que tenía uno de los indicadores más bajos de deuda pública sobre producto, menor al 40% en 2007, tiene un indicador próximo al 100%. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Que terminada esa fase de política monetaria no convencional, donde vamos poco a poco hacia una normalización, ese es el consenso dominante, de las condiciones financieras internacionales, donde va a haber nuevamente alza de tasas de interés. Ya hubo algunos episodios que muestran esto recientemente, lo diré cuando vuelva sobre América Latina, pues entramos en una nueva fase del ciclo financiero internacional con los agentes económicos más endeudados que antes del comienzo de la crisis de 2007-2008. Es un problema, es un peligro. Y aquí hablo solo como ilustración, como esos pincelazos que dije, de la deuda pública en España, en algunos otros países de Europa, que son el eslabón débil de la crisis y que deja de lado, ¿no?, el hecho de que las corporaciones no financieras privadas, por ejemplo, a nivel mundial, se han endeudado mucho más. Puede ser un problema también, incluida América Latina. Entonces tenemos ahí una alerta importante. Bueno, América Latina, unas palabras sobre América Latina para concluir. A pesar de la resistencia inicial buena que dijimos, América Latina sufrió los efectos de la crisis abierta en 2008. Esta crisis, es todo un tema esto, ha tenido efectos diferenciados en los distintos países y subregiones de América Latina y ha probablemente contribuido a acentuar las diferencias subregionales en función de orientación productiva y comercial de las distintas economías. O sea, cuando hablamos de América Latina tenemos que hacer por lo menos muchas distinciones cuando analizamos
las trayectorias nacionales, los regímenes socioeconómicos nacionales, pero también tenemos que hacer una distinción básica de una América Latina que, siempre marcada por su relativa dependencia de la situación internacional, tiene un sector, una parte que es América Central, México, más ligado y dependiente del ciclo americano, más integrado a la dinámica productiva de Estados Unidos, y una parte de América del Sur que tiene una vinculación mucho más estrecha, ligada a su carácter de la mayoría de los países grandes exportadores de materias primas, de commodities, a China. Entonces, esta evolución ha tenido efectos diferenciados, pero en general negativos hacia el conjunto de la región. El crecimiento global de la región se debilita, como lo vimos anteriormente, y el tema ahora es cómo esta región, que ha abordado los peligros, desafíos y oportunidades de la globalización en las décadas anteriores, va a hacer frente ahora, y esto lo trataremos de declinar un poquito hacia la cuestión social, a una evolución del orden internacional que genera nuevas tensiones, particularmente desde la llegada de la administración Trump. Digamos dos palabras rápidamente sobre el comportamiento económico de América Latina, que deja mucho que desear. Fíjense ustedes que, aún pensando que puede ajustarse, esto que era lo que planteaban las instituciones internacionales hasta hace poco, un crecimiento de 3,7, 3,9 del mundo en el 2018, pues la región latinoamericana está por debajo, después de los 2 años de recesión que se produjeron tras 2014, cuando se termina el ciclo, el gran ciclo, del superciclo de las materias primas. Pues hay dudas de que esto se pueda mantener. Ayer mismo anunciaban las grandes instancias internacionales que producen ciertos consensos de crecimiento y demás, que el consenso, por ejemplo, de crecimiento para Argentina había caído de 3% a 1,3%, que la programación de la inflación era de 27%, mucho más que la oficial de 15% inicial. Entonces, tenemos varios casos en la región donde esas estimaciones que había para comienzo de año no es seguro que se concreten. Entonces, una situación mediocre de crecimiento. Entonces, perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación puede verse complicada o agravada porque el crecimiento previsto para el comercio mundial 2018-2019 puede ser afectado por las crecientes tensiones proteccionistas, por las represalias que se plantean en ese plano. También hay que considerar que en el caso del comportamiento económico de los países de América Latina, la dinámica productiva mundial puede afectarlos en la medida en que se cuestionen las cadenas globales de valor en las cuales estaban insertos algunos países. Hay una gran incertidumbre sobre México, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la evolución respecto del acuerdo de libre comercio? Que ustedes saben, pareciera ser que Estados Unidos quiere orientar hacia una cosa bilateral con México y con Canadá. ¿Qué pasa con esas cadenas globales de valor que se instalaron en el sector automotriz? Entonces, reversión de acuerdos normativos que pueden tener impactos negativos sobre la lógica que presidió a la fragmentación del proceso productivo hasta hace 1 o 2 años. Y insisto sobre este punto, la región latinoamericana va a ser una región que va a estar en los titulares respecto de los impactos de la normalización de las tasas de interés. Es decir, no se puede descartar un incremento de los niveles de incertidumbre y volatilidad que afecten sobre todo a los países más vulnerables. Hemos tenido una especie de avant-première de esas cuestiones con los episodios que afectaron al peso argentino hace 2 semanas, es decir, en un momento en el que todavía las tasas de corto plazo no han aumentado, pero se produjo un incremento, una tensión sobre las tasas de 10 años de los bonos del Tesoro americano y un proceso de reforzamiento de la apreciación del dólar. Sabemos muy bien que alza de las tasas de Estados Unidos, reforzamiento del dólar, no rima generalmente bien con precios de materias primas, más bien bajan. Y en ese contexto obviamente, los mercados reaccionaron muy negativamente respecto de los países emergentes que parecían como más vulnerables. Y entre los más vulnerables aparecieron allí Turquía, que combina problemas económicos endógenos con tensiones geopolíticas, Brasil, con fuerte incertidumbre política, y sobre todo Argentina, que fue la que más sufrió la depreciación del peso, por una gran vulnerabilidad macroeconómica, porque es un país que, para decirlo en 2 palabras, ha devenido en los últimos años muy dependiente de los flujos financieros de corto plazo, además de haber aumentado su deuda pública global de manera importante. Entonces, atención con esos factores que nos hacen decir que
los factores externos van a seguir siendo determinantes para la evolución de la región, que tiene esta gran dependencia respecto del ciclo internacional, respecto de otros actores como Estados Unidos en cierta medida, en algunos casos, o China en otros. Pero esto se articula a su vez con determinantes internos, que tienen que ver con rasgos estructurales e institucionales propios de cada país, pero que indudablemente el contexto internacional va a seguir siendo determinante y no es previsible que en esta situación de, finalmente, tensiones proteccionistas, nuevo ciclo financiero internacional, que son más bien desfavorables para la región, pues puede haber un gran crecimiento de la actividad económica en los próximos 2-3 años en la región latinoamericana. Ahora bien, en estos últimos años, entonces, y en el futuro previsible, las condiciones se han deteriorado y esto contradice se contrapone a el periodo particularmente favorable de bonanza del superciclo de materias primas, que generó un retroceso de la pobreza, una inédita reducción de la desigualdad, que sigue siendo de las más elevadas del mundo, pero se movió eso que decían en medio en broma, medio en serio, muchos economistas, que lo más estable que tenía la región latinoamericana era el índice de Gini, que estaba siempre alto y que no bajaba ni se movía, pues bajó un poquito. Pero esto se produjo gracias a una dinámica más favorable del mercado laboral, creció el empleo, creció la actividad económica y también los efectos, en segundo lugar, en menor medida, de las políticas sociales que fueron adoptadas de manera bastante generalizada en toda la región. Pues bien, esa evolución favorable terminó y para hacer un indicador sintético de todo eso veamos la tasa de pobreza de una serie de países de la región, diversos, República Dominicana, ahí está Perú, ahí está Colombia, Argentina, Brasil. ¿Y qué pasa? Lo que había aumentado entre los años, al comienzo de los años 2000, que venía aumentando incluso de fines de los 90, porque la región latinoamericana había sido afectada por las crisis asiática y sus efectos de contagio internacional. Eso afectó sobre todo a Brasil con la gran crisis cambiaria de 2029, la crisis multifacética de Ecuador, la crisis multidimensional, no solo económica, social y política de Argentina en 2001. Pues bien, en la coyuntura favorable del superciclo de materias primas, prácticamente en todos los países de la región vemos una disminución de la tasa de pobreza. Sin embargo, esa disminución o se frena o se revierte o empieza a revertirse a partir de 2015-2016. Entonces estamos en presencia de, esto es una especie de hecho estilizado sintético que muestra que las condiciones sociales y de desigualdad de la región se van a deteriorar. Si ustedes van a ese informe de la CEPAL, efectivamente hay preocupación por esto, porque en una fase de crecimiento más bien mediocre, de estancamiento, aún saliendo de la recesión de 2015-2016, una situación de gran inestabilidad internacional con los elementos que ya mencioné, pues tiende a afectar negativamente a la región desde el punto de vista de los indicadores sociales, de la desigualdad, de la pobreza. No quiero terminar de hablar de la región en este panorama general diciendo que el deterioro de las condiciones sociales tiende a debilitar el respaldo a la democracia. Es un punto preocupante también. Aunque sigue siendo mayoritaria, si ustedes miran Latinobarómetro, por ejemplo, la proporción de la población que considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, crece la proporción de los indiferentes. Podemos decir, grosso modo, que tomando la región agregada, hay una progresiva disminución de los que apoyan a la democracia, que se estabiliza alrededor del 59-60%, y sigue estable el 20% los que rechazan a la democracia, pero ha pasado en los últimos años de 15 a 20%, se acerca al 20%, o se pasa al 20%, la parte de los indiferentes, lo que les da lo mismo un régimen que otro. Esto es preocupante porque tenemos situaciones de gran incertidumbre política en algunos países de la región. Uno de los más importantes, todos son importantes, indudablemente, pero en términos de tamaño, de peso relativo, de población, Brasil es un país que habrá que seguir de cerca para ver cómo este fenómeno, este aspecto se refuerza, porque como en el resto del mundo occidental, y en ese contexto de agravación de desigualdad, de deterioro de las condiciones de empleo, etc., pues ha aparecido este descrédito de las élites políticas, como en el resto del mundo occidental, esta perspectiva se ha desarrollado también en América Latina, una especie de generalización de aquel que se vayan todos de comienzos de los 2000, que había aparecido con la crisis argentina. Entonces, en conclusión, vamos a decir que estamos en presencia de una crisis de la globalización que se manifiesta tanto en el plano estructural, crecimiento mediocre, el plano económico, stricto sensu, pero también en el plano institucional, con un cuestionamiento del orden internacional inédito.
que nos hace pensar, nos hace de alguna manera recordar estos periodos de grandes crisis como fue la de los 30, en las que emergieron nuevas formas institucionales, nuevas dinámicas de gobernanza internacional. Por el momento estamos en el medio del pantano, en el medio del río, es decir, no se advierte muy bien cómo va a articularse esta reorganización. Lo que se advierte es que hay un cuestionamiento proteccionista de la dimensión comercial de la globalización. Dejo para la discusión el hecho que, como ustedes habrán visto, insistimos mucho en que es la dimensión financiera que ha sido la principal generadora de crisis en los periodos recientes. Entonces, llama la atención justamente que la crítica y el rechazo se concentra en la dimensión proteccionista, en el aspecto proteccionista de su dimensión comercial, y no tanto en el nivel financiero de la globalización, en el déficit de regulación y de gobernanza del nivel financiero de la globalización, que ha sido en los últimos años el principal generador de tensiones y de crisis. Pues bien, en este marco, la región latinoamericana, evidentemente con impactos diferenciados y según las subregiones, enfrenta retos múltiples. Yo diría que hay tres grandes retos para concluir, y terminaré por lo social, puesto que estamos hablando de las desigualdades, pero uno es el reto a nivel de la gestión macroeconómica, es decir, deben aplicarse políticas macroeconómicas que consideren la entrada en una nueva fase del ciclo financiero internacional, por lo cual debe reducirse la dependencia respecto de los flujos financieros externos. Llama la atención en el caso de Argentina que el gobierno haya reaccionado con gran agitación y casi con pánico frente a los problemas de corrida cambiaria que se estaban planteando, y que decide de manera completamente inhabitual de recurrir al Fondo Monetario Internacional, cuando generalmente toda la historia de los que hemos estudiado esos procesos sabemos que se va al fondo con una cierta preparación, siempre hay un documento previo para ver... No, fue la llamada del lunes de hace 10 días del presidente Macri a Christine Lagarde, diciéndole: urgente, necesito que el ministro Duhovne se dirigió a Estados Unidos al día siguiente, sin haber discutido nada, salvo las bases que había de la misión del fondo de diciembre, que tenía una serie de críticas y recomendaciones sobre Argentina. Entonces, llama la atención, ¿por qué? Porque si hay un nuevo ciclo financiero que ha sido anunciado y superanunciado, es este que viene ahora. Es decir, que en algún momento se iba a salir de las tasas de interés cero, de las políticas monetarias no convencionales, y que íbamos a ir a una progresiva alza de endurecimiento de las condiciones de crédito. Sin embargo, pareciera que no todo el mundo está integrado plenamente en la gestión macroeconómica que se está en presencia de esa nueva fase. Indudablemente hay también desafíos o retos en el nivel de desarrollo productivo. Aquí hay muchas dimensiones. Obviamente no se trata solo de la dimensión internacional, pero para ligarlo con el tema internacional y del creciente proteccionismo, yo creo que aquí sería importante desde el punto de vista del desarrollo productivo, y vistas estas tensiones proteccionistas crecientes, que se promoviera de modo pragmático la integración regional. Hay un trabajo del BID que hace alusión a esto. Si en algún momento fue indispensable o importante la integración regional, es ahora que aparecen tendencias proteccionistas y posibilidades de tensiones comerciales. Algunos dicen que todavía es temprano para hablar de guerras comerciales, pero de tensiones comerciales crecientes. Entonces, un esfuerzo de mayor integración regional podría contribuir a sostener la demanda. El crecimiento regional es mediocre y la actividad del subcontinente, y podría ser útil en una perspectiva de mediano y largo plazo para favorecer la diversificación productiva. Está lleno de proyectos y de ideas el mundo de la economía, de las empresas, sobre las cadenas regionales de valor, pero cuesta implementarlas. Sin embargo, los procesos integracionistas dejan mucho que desear. Si estamos en presencia de una gran necesidad, y al frente de ello, cuando la demanda de integración regional aumenta, la oferta es muy débil, a pesar de que hay perspectivas de acercamiento de Mercosur y de la Alianza del Pacífico, que están en marcha, a pesar de que en esto podría utilizarse de muy buena manera la ALADI, etc. Pero todavía está muy por debajo de lo deseable. Y por último, insisto, esto es solo una dimensión del problema productivo, no estamos hablando de todo, pero ligándolo al tema central que estamos, al hilo conductor que estamos desarrollando. Y por último, termino aquí, en el plano social, efectivamente, como dijimos antes, la tasa de pobreza se estabiliza o va a comenzar a subir. No será raro de encontrar índices de Gini más deteriorados en las medidas que se han hecho aquí y allá, el producto de los últimos 2, 3, 4 años en los que ha habido la recesión 2015-2016 y el crecimiento muy mediocre que tendremos en 2017-2019. Entonces hay una reversión, y el tema es
cómo enfrentar esta reversión. Esto supone reformas de envergadura, pero que no son fáciles de implementar. Por ejemplo, reformas fiscales para modificar el bajo poder distributivo de la política fiscal en América Latina, comparado con otras zonas del mundo. Pero también aquí hay una gran demanda, pero también está por verse cuál es justamente la economía política de esas reformas fiscales que pudiera permitir atacar este tema y preservar los logros alcanzados, que ya están muy cuestionados, en el plano del progreso social en los últimos años en la región, ligados a aquel boom, lamentablemente ya que forma parte del pasado, del boom de las materias primas. Digo lamentablemente, aunque en realidad también generó efectos perversos importantes, de reprimarización, etc. Pero bueno, esto se podrá discutir seguramente en los momentos que vienen. Y quiero nada más precisar, antes de terminar el uso de la palabra, que ese superciclo de las materias primas ha terminado, independientemente de que haya casos de recuperación de los precios, aunque haya casos muy especiales como el del petróleo, que responden también a otros ingredientes geoestratégicos y geopolíticos, y que en cualquier caso, aun cuando hubiese una mejora de los precios de las materias primas, conviene sacar las lecciones del pasado, del periodo reciente, del ciclo 2003, 2014, 2004, 2003, 2014, y que es que no hacer nada frente a estos procesos de fuerte alza del precio de las materias primas puede generar una reprimarización que no favorece, en términos generales, el desarrollo de América Latina en el mediano y largo plazo. Muchas gracias.